Campus UGB, un espacio académico de humanidades, ciencia, tecnología, reportajes sobre el quehacer universitario. Bienvenidos a Campus UGB. En Campus UGB, porque recuerde que nosotros somos líderes en gestión del conocimiento. Hoy, un espacio importante, interactivo, entre la universidad y nuestros amigos y amigas que siempre están pendientes de Campus UGB los días lunes y viernes acá en este canal de televisión. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento del rector, la importancia que tiene el Estado de Derecho en El Salvador, cómo manejar el Estado de Derecho, las últimas decisiones de la Sala de lo Constitucional acá en el país. Vamos a hablar sobre eso, nuestro reportaje especial sobre el Estado de Derecho en El Salvador. También vamos a hablar sobre la importancia que tiene la psicología comunitaria. Vamos a conversar con el licenciado Pacheco, conocedor, experto en psicología comunitaria. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál debe ser la nueva dinámica de los psicólogos? ¿Cuál debe ser el papel y el perfil de los futuros profesionales en la psicología? ¿Y cómo cambiar el enfoque biomédico de la psicología? De eso estaremos conversando acá en Campus UGB. También vamos a conversar sobre educación sexual. ¿Cuál debe ser el enfoque de la educación sexual en los centros educativos? ¿Cuál ha sido como lo que ha limitado, las limitantes que tiene el tema de la educación sexual? Y eso lo conversaremos con María José, nuestra invitada, sobre sexualidad. Y también vamos a conversar esta mañana sobre las investigaciones. ¿Cómo se investiga desde la universidad? ¿Cuál debe ser el perfil del investigador? Y si las investigaciones responden a un problema encontrado en la población del oriente del país. Esto es Campus UGB. Quédese con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos, porque recuerde que nosotros somos líderes en gestión del conocimiento. Convulsionado, yo tengo esperanzas de que mejore. Y esas esperanzas, ¿dónde las tiene? Que el ser humano todavía no está completamente desarrollado en la parte espiritual, en la parte emocional, y muchas veces solo vemos el tener antes que el ser, pero siempre esas esperanzas en los jóvenes que son ustedes. Y siempre he dicho yo que son un volcán de energía, una energía que con eso pueden botar montañas, pueden derrumbar gobiernos, pueden derrumbar lo malo de nuestros países. Pero siempre que veo también esto que pasa en nuestro mundo, veo que la educación es el arma fundamental para poder cambiar. Los responsables de los proyectos de investigación que están dando un aporte fundamental a nuestra región oriental. Y decimos siempre la región oriental porque si nos remontamos a la época de Gerardo Barrios, de nuestro capitán general Gerardo Barrios, San Miguel era la zona oriental, Morazán, Usulután, La Unión y San Miguel era uno solo. Y él tenía el sueño de unir Centroamérica, de que estas pequeñas repúblicas débiles no podían competir en este mundo global. Y eso tienen que tener ustedes también, luchar por una Centroamérica unida. Quiero también felicitar a ese trabajo que han hecho ustedes en estas jornadas, trabajo de equipo. El trabajo de equipo no solo es cuando muchas veces te dejan un trabajo, yo me encargo de escribir la máquina, yo pongo el dinero, yo lo presento. No, es compartir, es aprender del otro. Muchos conceptos en eso de trabajo de equipo. También quiero felicitar a los estudiantes que han participado internacionalmente y a los que han participado en todos los concursos, porque siempre dejamos una huella como UGB. La UGB queda ahí la huella, luego nos felicitan. Lo bueno del rector es que él recibe las felicitaciones de los trabajos de ustedes. Él me felicita, pero yo los transmito también a donde sea necesario. Felicidades a todos ustedes jóvenes. Y quisiera decirles que
A la edad que están ustedes, tienen muchos sueños. Dice que yo cuando estaba bien jovencito luché por cambiar el mundo. Trabajaba por cambiar el mundo, pero me di cuenta que esas expectativas eran muchas. Bajé el perfil y dije, voy a cambiar mejor, voy a trabajar para cambiar mi país. Me involucré en muchas cosas para trabajar en eso, para cambiar mi país. No logré también esas expectativas. Luego digo, voy a cambiar a mi familia. También esas expectativas no se cumplieron. Y ya en el caso, porque estoy en el ocaso que voy a hacer, ya a esta altura digo yo, bueno, quizás había que empezar al revés, cambiar primero uno mismo. Y al final, si yo cambio, puedo cambiar la familia, puedo influir, cambiar mi país, cambiar el mundo. Por ello quisiera que ustedes siempre se busquen en su interior cuáles son sus fortalezas, sus capacidades. De ambas sedes, estudiantes que son el corazón, el foco principal de la UGB, graduados, jueces que nos visitan este día maravilloso en esta jornada académica científica, medios de comunicación, que siempre he dicho yo que es necesario que cubran estos eventos porque le dicen al mundo que estamos haciendo cosas positivas y mejorando a nuestro país, que están habiendo muchos problemas, pero si recorremos la historia de hace más de 500 años, prácticamente se han repetido muchos de esos problemas. Y siento que en este momento que está convulsivo también es de fundamental importancia estos eventos fundamentales. Mi universidad está en San Miguel y Usulután, formando los mejores profesionales de toda la zona oriental. Con sus facultades, Ciencia y Tecnología, Ciencias Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Empresariales, Ciencias y Humanidades, con carreras diversas para vocaciones diversas. En Arte, Cultura y Deporte somos los más destacados a nivel nacional e internacional. Aquí está mi futuro. Sé dónde estoy, sé quién soy. Soy UGB, líder en gestión del conocimiento. Continuamos con nuestro programa Campus UGB porque recuerde que nosotros somos líderes en gestión del conocimiento. Siempre me acompaña mi amigo, compañero, colega Víctor Hugo Perla para conversar de temas importantes sobre la Academia de la Universidad Gerardo Arias. Víctor Hugo, bienvenido a Campus UGB. Muchas gracias, Fray. Para mí siempre es un gusto estar contigo y poder platicar y dialogar sobre temas importantísimos. Hoy vamos a conversar sobre la investigación. Las investigaciones, la universidad tiene tres cosas fundamentales que hacer: la investigación, la proyección social y la docencia. Pero vamos a hablar ahora sobre la investigación. Hablamos de investigación en las universidades, hablamos de investigaciones de impacto, pero realmente, ¿cómo se están realizando las investigaciones en el campo de la educación superior, Víctor Hugo? Bueno, yo creo de que la investigación es una actividad importantísima en todas las universidades, en la academia. Claro, la Por academia. supuesto, es la manera en que las ciencias mejoran, se depuran y aparecen nuevas cosas que de alguna manera ayudan al ser humano. Porque la investigación es la aplicación del método científico para descubrir o confirmar verdades. Verdades que aplicadas en las diferentes áreas ayudan al ser humano a vivir mejor, con mayor salud, salud física, salud mental, ayudan inclusive al docente a transmitir conocimientos más actualizados. Sin embargo, yo creo que el área de la investigación debe tomar un giro, ese es mi punto de vista. Claro. Es decir, que la investigación debe hacerse sobre temas
que realmente sean importantes y beneficiosos para la sociedad. Digo esto porque muchas investigaciones son investigaciones más bien de forma. Son investigaciones donde los investigadores lo que hacen es cumplir el formato del método científico a través de una serie de recolección de citas y las acomodan adecuadamente y hacen algún trabajo de campo pequeño, no tan fuerte, que se acomode y acople con eso que han recolectado en teoría y ya presentan una investigación. Pero como no hay generalmente seguimiento de estas investigaciones y no se presentan a veces tampoco a las comunidades científicas, son investigaciones que no ayudan mayor cosa a la sociedad ni a la misma universidad. Entonces son investigaciones que quedan dormidas ahí en algún armario o en algún estante en la biblioteca y a última hora hubo inversión, pero no hubo beneficio de esa investigación. Ese es el giro que debe tomar. Deben ser investigaciones sobre temas importantes que realmente la sociedad sea beneficiado por esos investigadores. Si no, prácticamente nosotros vamos a ser recolectores de citas de libros. Y es que esa parte que tú contemplas es fundamental, porque algunas veces a todo le llamamos investigación. Pero la pregunta es, ¿qué investigamos? Si esa investigación también genera impacto en los territorios de lo que investigamos y también la importancia de la investigación que tiene para el investigador y para el estudiante, para el que investiga, porque algunas veces mandamos a los estudiantes a investigar cosas que muchas veces no tienen nada de impacto. O, otro elemento fundamental, si esa investigación va a generar o va a resolver un problema puntual o específico. Sí, es que la investigación tiene como objetivo resolver problemas. Si no, no se justificaría ni la ciencia misma. La investigación tiene como propósito descubrir cosas que ayuden al ser humano a vivir mejor, a resolver algún problema de salud física, mental, a resolver algún problema de abordaje de las situaciones que más agobian a la sociedad, como decir la violencia, pero son investigaciones serias. Y cuando digo investigaciones serias es porque los investigadores tienen que dedicarse al 100% a esa labor, en tiempo y fuera de tiempo. Cuando uno estudia a los investigadores, a los grandes investigadores a través de la historia, todos eran personas dedicadas. Por eso es que sus aportes fueron sustentados precisamente por la credibilidad con que ellos abordaban los temas que investigaban. Pero ahora los investigadores dedican poco tiempo a eso. Creo yo que a veces son más el impacto de la propaganda de la investigación que del impacto real de la investigación en solucionar problemas. Si no, podemos quizás desafiarnos todos a decir cuántas investigaciones de las universidades en realidad han ayudado al desarrollo de El Salvador, y son contadas. Eso implica que la academia gasta mucho en investigaciones que quedan dormidas, que no tienen los niveles de calidad suficientes. Ahora, aquí hay una pregunta que me surge, y es, cuando se hace investigaciones, una de las cosas que la gente dice es que es muy cara. Investigar es caro, pero también cuando se resuelve un problema, creo que la parte financiera no es tan fundamental. Ahora, otro elemento, muchas veces uno dice, todos somos investigadores. Creo que uno debe tener un perfil del investigador. Hablemos de eso, del perfil del investigador. Sí, yo creo, en primer lugar, debe ser una persona preparada en el área que va a investigar. Si tú vas a investigar sobre la violencia, debe ser un versado en temas de violencia, conocer de sociología, de psicología social y conocer de métodos de abordaje científicamente de esos problemas grupales. Ese es uno, la preparación. Y el otro es tu dedicación. Es que cuando tú te dedicas a algo, Fray, puede ser que no tengas el título. Y fíjate lo que te voy a decir. Claro. Puede que no tengas un título, pero te dedicas a algo, con el tiempo tú te conviertes en una autoridad, en un experto, en una voz autorizada. El asunto es que ahora se le llama investigador a alguien que de repente hizo una investigación circunstancial que puede ser hasta corta, sin mayor valor, y es investigador. No, yo creo que investigador es aquel que se dedica, como ya te lo mencioné, en tiempo y fuera de tiempo, ¿ves? Y que, digamos, vive de eso, no necesariamente económicamente, sino de lo que la investigación produce. Constantemente lo ves en los laboratorios, constantemente lo ves en el campo, haciendo encuestas, publicando. A esa persona de repente nosotros decimos, bueno, él es un investigador, ¿verdad? Porque esa parte de publicar, por ejemplo, algunas veces investigamos, pero en las revistas ahí, de las más sencillas, se publica nuestro trabajo. Entonces uno ve investigadores que publican en las menores revistas académicas, en las revistas científicas, y que su publicación también sirve
de marco de referencia para otras investigaciones. Es que cuando uno a veces, y quizás tú estás tocando un tema importante, digamos una caja de Pandora, podríamos decir, a veces sucede que cuando uno lee investigaciones, uno lo que está viendo es repetición. Casi prácticamente repeticiones de otras cosas, no hay tanto aporte y uno siempre pregunta, entonces, ¿qué es lo que aporta una investigación? Si lo que estás diciendo no hay nada nuevo, ya estás repitiendo lo que dijeron otros, entonces, ¿cuál es tu aporte? Esa es la pregunta para mí. Quizás antes de empezar una investigación se le debe preguntar a los investigadores qué pretenden, qué es lo que ustedes van a aportar, pero no simplemente una colección de citas y no aportar nada, no, algo que beneficie. Eso quizás nos llevaría a que las universidades o las empresas que financian investigadores o las organizaciones que financian investigadores inviertan en algo que valga la pena. Por eso creo que es importante desde la academia ver cuál debe ser el perfil del investigador, pero también sí hay importancia de lo que está investigando, tiene que resolver un problema, pero también es importante el cambio en las currículas, porque lo que sucede es que vemos investigaciones de alto nivel, investigaciones, digamos, de cátedra, porque una cosa es la investigación de cátedra que mandas a los alumnos que en el ciclo investiguen el impacto y los trastornos de personalidad, por ejemplo, producidos por la guerra. Pero claro, si quieres hacer una investigación donde hay indicadores, tanto cuantitativos o cualitativos, esa es otra cosa. Sí, yo creo que en realidad puede haber hasta una fusión, porque aún una investigación de cátedra puede alcanzar muy buen nivel si el que la coordina es un investigador que le da seguimiento a eso, porque indudablemente hay muchos alumnos que tienen perfiles y tienen vocación y se motivan y se entusiasman cuando el profesor que se la brinda también es una persona muy motivada, que ellos miran que alguien que es alguien a seguir porque el modelaje de él es bueno para seguir en investigaciones, porque eso es importante. Yo creo que los estudiantes, digamos, bien motivados son buenos investigadores. Sin embargo, también hay que saberles encauzar en las líneas de investigación, no solamente por cumplir el requisito de cátedra. Es que para mí, desde mi punto de vista, eso no es lo más importante. El estudiante debe meterse en su cabeza, como parte de sus principios académicos, que la investigación que va a hacer es por un bien a la sociedad. Si no, carece de sentido. Sí, porque algunas veces desde la cátedra se hace por la nota. Entonces carece de sentido. Bueno, necesito una nota, necesito pasar la materia, pero realmente la investigación, ¿y qué aprendió? Y a veces también el investigador lo hace porque le están pagando para eso, porque es su responsabilidad. Y yo creo que el investigador, si bien debe ser una responsabilidad que le asigna, debe ser una vocación. Es decir, no solamente porque la universidad me ha puesto para que investigue que soy investigador, es porque soy investigador, porque me nace, me gusta y lo hago, aunque la universidad no me ponga en eso. Ese para mí es un investigador. Yo creo que a eso hay que llegar, aquella cosa que me gusta. O sea, hace un par de minutos conversábamos con el licenciado Pacheco sobre la psicología comunitaria. Él decía, la importancia, ese modelo biomédico que nos han enseñado, dice, la psicología, debemos romperlo. Y creo que también en el tema de la investigación debemos romper algunos paradigmas. Sí, es que algunos, es como, te voy a poner el ejemplo de un estudiante. A veces estudia solo cuando está en el ciclo en la universidad. Terminó el ciclo, bota los cuadernos, los libros se les olvidan, los pierde y algunos hasta los venden. Entonces, eso creo yo que es simplemente muy limitado. Algunos son investigadores mientras la universidad les asigna como tarea de su trabajo ser investigador, pero yo creo que el investigador que produce es aquel que se apasiona por la investigación, que le encanta eso y se mete en la cabeza que tiene que hacer un aporte a la universidad y a la sociedad. Entonces, ese es un investigador, aunque no le asignen, él es un investigador en su casa, es un investigador en los buses, en todos lados, porque lo lleva en su naturaleza como profesional. Y eso uno lo debe transmitir a los estudiantes, que deben ser estudiantes no de ciclo, sino estudiantes en tiempo de estudio universitario y fuera del calendario de la universidad también. Alguien que te estudie en todo tiempo. Entonces estamos hablando de formar una cultura de investigación. Así es que hoy hemos conversado sobre la importancia de la investigación, cambiar perfiles y cambiar paradigmas sobre el tema de la investigación desde las universidades, desde el enfoque de la educación superior. Víctor Hugo, agradecerte. Gracias siempre por estar conmigo acá en el espacio de Campus UGB. Muy amable y muy agradecido siempre por este privilegio y siempre deseando bondades para el pueblo salvadoreño de manera fundamental para el de la zona oriental. Así que vamos a una pausa comercial, ya regresamos en Campus UGB, porque recuerde que nosotros somos líderes en gestión del conocimiento. Mi universidad está en San Miguel y Usulután, formando los mejores profesionales de toda la zona oriental. Con sus facultades,
ciencia y tecnología, ciencias jurídicas, ingeniería y arquitectura, ciencias empresariales, ciencias y humanidades, con carreras diversas para vocaciones diversas. En arte, cultura y deporte somos los más destacados a nivel nacional e internacional. Aquí está mi futuro. Sé dónde estoy. Sé quién soy. Soy UGB, líder en gestión del conocimiento. Continuamos con nuestro programa Campus UGB, porque recuerde que nosotros somos líderes en gestión del conocimiento. Siempre en cada programa, en cada espacio de nuestro programa Campus UGB, conversamos con María José, nuestra invitada, nuestra compañera y futura colega de psicología. María José, bienvenido a Campus UGB. Muchas gracias por haberme invitado otra vez a su programa, compartiendo temas de mucha importancia para la juventud y los padres de familia. Y es que, bueno, hemos hablado de muchos temas muy fundamentales y hoy vamos a hablar sobre la educación sexual, que es un tema que muchas veces ha querido entrar en la reforma educativa, ha entrado en discusión, también ha tenido avances y también retrocesos. Hoy se habla mucho de la educación sexual reproductiva. Entonces, ¿cómo está la educación sexual en este país, María José? Pues mire, Fray, que lamentablemente en nuestra sociedad es muy pobre la educación sexual, ya que muchos centros educativos no acceden a dar estas temáticas en sus centros educativos, mucho menos algunos maestros. Lamentablemente hubo un congreso donde invitaron a 2 docentes de educación pública a este congreso. Lamentablemente asistieron muy pocos. Ahora, fíjate que tú has tocado un elemento importante y es que pareciera ser que como que es un tema que a la gente no le llama la atención, como que no hacen clic, como que no interactúan con el tema. Pero está más asociado, y siempre lo hemos dicho aquí, a tabúes, porque muchas veces la gente hablar de sexualidad como que no es un tema, ¿verdad? Se habla más en privado, pero menos en público. Así es, por eso es lo mismo que sucede. Muchos docentes no pueden dar esas clases. Incluso, lamentablemente, hay algunas personas que son licenciados, psicólogos, graduados y tienen miedo de tocar temas sobre la sexualidad por muchos tabús, porque dicen que si hablan de la sexualidad abiertamente es que van a inducir mal a un joven, y una educación sexual bien no significa eso necesariamente. Ahora, y eso que estás tocando tiene que ver también muchas veces con el enfoque, la metodología o la didáctica de dar educación sexual. Yo recuerdo que algunas veces, por ejemplo, en un centro escolar, la enfermera, ¿verdad?, que fue a dar una charla sobre educación sexual, llevó un pepino que hacía el símil, ¿verdad?, de un pene. Claro, el pepino era tan grande que la gente empezó a reírse, a burlarse. O sea, que al final la charla de educación sexual perdió el sentido. Creo que quizás el enfoque también en la metodología que se hace. Sí, Fray, fíjate que eso que tú estás comentando es muy seguido, porque yo me acuerdo que cuando estaba estudiando tercer ciclo, llegaron exactamente a hacer lo que tú estás diciendo. Llevó una psicóloga a darnos una clase de educación sexual sobre los métodos anticonceptivos, en este caso el condón. Entonces sí se llevó un pepino y lógicamente todos nos pusimos a reír y ya no le dimos el sentido y el significado que se merecía eso. Inclusive en primer año de bachillerato aún se sigue tomando esto, lamentablemente, de que a la mujer, el hombre lo identifican nada más con la silueta y un reloj donde van sus partes genitales. Y eso se está dando ahorita en la actualidad y en muchos institutos y en muchos centros educativos. Ahora, esa parte me lleva también a hablar, cuando uno tiene educación sexual, y también hablar de educación sexual reproductiva. Me llamó mucho la atención esta semana, por ejemplo, una niña de 17 años de la zona de Chalchuapa, según las notas periodísticas, se suicidó, ¿verdad?, porque estaba embarazada y no lograba cómo manejar la situación. Entonces lo que hizo fue quitarse la vida. Sí, creo que si ella hubiese tenido educación sexual, posiblemente no llega a ese nivel de quitarse la vida. Sí, exactamente.
Porque si una persona está educada muy bien, si le enseña cuáles son los métodos anticonceptivos, cuáles son las causas, cuáles son los efectos que puede causar si empieza a tener unas relaciones sexuales precoces, el embarazo, enfermedades de transmisión sexual, pero también que les pasara cualquier de esas cosas, sabrían muy bien cómo hacer para sobrellevar estos problemas. No necesariamente se tiene que quitar la vida para que se acabe el problema. No, debemos de cambiar esas cosas en nuestra sociedad. Ahora, ese elemento de la educación sexual, y aquí va la pregunta del millón, ¿cómo debe enseñarse educación sexual? Primero, en la casa. Pues mira, como lo he venido comentando, es muy bueno que entre padres e hijos haya una excelente comunicación, ya que si los padres enseñan muy bien a sus hijos y los hijos tienen esta confianza con los padres, no van a necesitar de andar incurriendo en internet, porque en internet se van a encontrar cosas buenas, pero también se van a encontrar cosas malas. También no se necesita andar experimentando en otros lugares o con otras personas que dicen que para ser una gran persona tienes que tener experiencia. Es mentira. No necesariamente tienes que estar con 10, 15 hombres para saber que tú eres mujer, para saber qué es lo que es tener una relación sexual. No necesariamente con esto, sino que si se empieza a tratar desde la casa, aunque sí es muy difícil, porque dicen de que entre los padres e hijos esa comunicación casi no existe, y es la verdad. Pero fuera muy bueno que esto existiera, que se explicaran eso. Ahora, esa es la educación en la casa. Los padres deben tener comunicación permanente, constante con sus hijos y sus hijas. Cuando la primera menstruación, cuando el joven empieza a cambiar hormonalmente, cómo le cambia la voz. Todas esas cosas son importantes, que está asociado al tema de la educación sexual. Pero también es importante que los jóvenes tengan educación sexual en los centros educativos. ¿Cómo debe enseñarse la educación sexual en los centros educativos? Pues mira que es una gran temática y muy importante. En los centros educativos se debe tratar desde una perspectiva pequeña a ir creciendo, porque se tiene que empezar a definir una educación sexual desde lo que es género, desde lo que son relaciones sexuales, y así irse subiendo como por escala. Pero lamentablemente en nuestra sociedad no se toma así. Se toma, por ejemplo, aquí traigo unos guías metodológicas que estuvieron siendo impartidas el pasado 26 de julio de este año, que es la guía metodológica de prevención del VIH. Esto era para implementarse en los centros educativos e institutos nacionales. El objetivo de eso era crear una conciencia en los jóvenes de cómo es y cómo se puede causar estas enfermedades. El llamado fue para 2 docentes de cada centro educativo. En este caso, logré retomar una información de la zona oriental. De Usulután, voy a dar estadísticas, espero que hagan conciencia. De Usulután andaban 12 profesores de todo el nivel. Solo en la ciudad de Jucuapa hay 8 centros educativos. Entonces, si se andaban 12 de todo Usulután, solo andaba uno de la ciudad de Jucuapa. La importancia de la formación. Exactamente. De San Miguel habían 12 docentes. De Morazán sí habían 48, si no mal recuerdo. Entonces, si estos docentes no tienen el acceso a esta información, ¿cómo ellos van a poder impartir una charla? No lo van a poder hacer. Y también que una educación sexual no solo nos basemos en esto, hay que basarse en muchas cosas, porque así como hay trastornos sexuales, hay muchas cosas más donde se puede enfatizar esta información. Ahora, esa parte, el próximo programa vamos a hablar sobre la educación y aspecto metodológico del VIH-Sida, porque va a ser fundamental. En el próximo programa vamos a hablar sobre esto, el enfoque metodológico, porque es un tema también muy importante en el tema de la sexualidad. Los niños y las niñas deben recibir, ¿a qué edad consideras tú que los niños y las niñas se les puede hablar de sexualidad? Pues mira que ya desde 4º grado en adelante, pero ¿por qué motivo? Porque ya a esa edad ya los niños van teniendo una mayor conciencia, van a empezar a comprender muy bien. No se le va a ir a hablar de un solo, como lo creen algunas personas, que, el sexo, ¿cómo se hace? No, se necesita hablar de muchas cosas muy importantes sobre lo que son cambios hormonales.
desde ahí se debe de empezar para que las personas vayan comprendiendo cómo es esto. Porque entre la edad, entre 10, 14 años, las niñas van a empezar su primera menstruación. Los chicos van empezando su cambio ya de cuarto, quinto, sexto, séptimo grado. Ya van empezando a cambiar. Ahora, esa parte, ya para ir finalizando, la educación sexual es formas, mecanismos de educar sexualmente a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y a nuestros niños también, a los jóvenes de este país, y también para evitar muchas enfermedades de transmisión sexual que sucede en este país. Y cerramos aquí. ¿Qué esperamos nosotros en los próximos 5 años? ¿Verdad? ¿Tú crees que esperamos cambios rotundos o profundos en el tema de educación sexual? Sí, necesitamos tener unos cambios muy rotundos en esto para que haya una mejor vida en El Salvador, para que estos jóvenes no tengan ninguna inconveniencia, no tengan tantos sorpresas como los han tenido otras personas. Necesitamos abrirnos a esta temática. No necesariamente lo vamos a tener que ver desde una perspectiva morbosa como lo hacen algunos, no, sino que desde una perspectiva educacional para que los jóvenes tengan un mejor futuro. Bueno, María José, siempre es interesante de estos temas muy fundamentales hablar sobre el aspecto de la sexualidad. Hemos conversado contigo de muchos temas. El próximo miércoles vamos a estar conversando sobre el VIH-Sida, su transmisión, mitos y creencias que tiene y también cómo evitar y prevenir ese tema de la sexualidad. Gracias, María José, por estar conmigo siempre en Campus UGB. Bueno, muchas gracias. Ya saben, siempre y cuando necesiten de cualquier temática que estoy para poderles ayudar. Así es que vamos a una pausa comercial, ya regresamos en Campus UGB, porque recuerde que nosotros somos líderes en gestión del conocimiento. Mi universidad está en San Miguel y Usulután, formando los mejores profesionales de toda la zona oriental. Con sus facultades, Ciencia y Tecnología, Ciencias Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Empresariales, Ciencias y Humanidades, con carreras diversas para vocaciones diversas. En Arte, Cultura y Deporte somos los más destacados a nivel nacional e internacional. Aquí está mi futuro. Sé dónde estoy, sé quién soy. Soy UGB, líder en gestión del conocimiento. Buenas tardes, amigos y amigas que siempre están en sintonía con nosotros en Campus UGB, porque recuerde que nosotros somos líderes en gestión del conocimiento. Hoy vamos a hablar desde la academia qué es la psicología comunitaria, su papel, su importancia y cuál debe ser el perfil del psicólogo comunitario hoy que el país atraviesa por situaciones muy difíciles, muy complejas. Y la mejor forma para conversar de él es el experto en psicología comunitaria, un amigo, un colega, el licenciado Pacheco. Licenciado, bienvenido a Campus UGB. Muchas gracias, licenciado Fray. Aquí estamos para poder compartir con ustedes las experiencias y conocimientos que al respecto se tienen. La psicología comunitaria, allá en la década de 1960, se comenzó, ¿verdad?, hablando 40, 60, hablando sobre apoyo a los hospitales, apoyo a las personas con problemas de deficiencia mental. Pero es importante comenzar. ¿Qué es la psicología comunitaria? Bueno, la psicología comunitaria, como una rama más de la psicología, es una orientación, es una disciplina científica que busca incidir en los aspectos psicosociales en los procesos comunitarios. Fundamentalmente lo que se persigue desde la psicología comunitaria fundamentalmente son dos propósitos. Uno, trabajar desde la comunidad y con la comunidad en la prevención de problemas psicosociales, como de igual manera también empoderar a los líderes de estas comunidades para que ellos asuman la responsabilidad de abordar estas problemáticas. Ahora, esos enfoques que tú has tocado, es importante ver hoy, por ejemplo, el enfoque psicosocial. Y han pasado muchos años del conflicto armado en este país. Y ayer veíamos, por ejemplo, cosas como que los veteranos salieron, ¿verdad?,
a las calles, gente sigue todavía conflictuada. Entonces, esa parte psicosocial, ¿se ha trabajado después del conflicto armado en el país? Bueno, lamentablemente a nivel del sistema de salud pública es muy poco lo que se ha hecho, porque todavía sigue pesando el esquema tradicional de hacer psicología. Es un enfoque eminentemente clínico. Y, sin embargo, hay algunas instituciones privadas, ONGs principalmente, que han estado trabajando esta problemática, las secuelas que ha quedado en muchos excombatientes, principalmente de los que combatieron al lado del FMLN. Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, hay una institución en San Salvador, ACISAM, que está conformada por psicólogos comunitarios, que trabaja con comunidades de gente que se repobló después de la guerra y es combatiente, y precisamente también hay otros programas que están trabajando en aspectos organizativos, en aspectos de educación para el manejo de la salud mental desde las comunidades. Y lo novedoso e interesante del modelo psicológico comunitario es que se busca formar, se busca darle las herramientas metodológicas a la población, principalmente a los dirigentes, para que ellos asuman estos procesos, ¿verdad? Que trabajen en la salud mental de la población, que lógicamente auxiliados y siempre con el apoyo del profesional en la psicología comunitaria. Ahora, eso me interesa, esa parte que tú has tocado, y es cómo empoderamos a los líderes comunitarios, pero también cómo nosotros cambiamos el modelo tradicional, en este caso de la academia. Seguimos, en algunas universidades se sigue dando el modelo tradicional de psicología comunitaria. ¿Qué debemos hacer en la academia para que nuestros futuros profesionales de la salud mental tengan un enfoque novedoso de la psicología comunitaria? Que de hecho que esa ha sido una de las principales batallas que desde mi experiencia y mi responsabilidad como docente en el área de psicología he venido dando, va un poco haciendo reflexión con los alumnos de que no solamente hay un modelo para el abordaje de la salud mental en la población, que no solamente es el clínico por excelencia o de manera exclusiva que puede aportar a los problemas de la salud mental de la población. Aquí lo que está sucediendo en el sistema de educación universitaria, particularmente en el área de psicología, que no hay un diagnóstico actualizado sobre la salud mental de la población, sobre la demanda, sobre la necesidad de ampliar el quehacer de la psicología a partir de diferentes ramas. Todavía seguimos casados con la idea que solamente a través del enfoque clínico, que está basado en un modelo biomédico, se cree que se puede aportar a la salud, y lamentablemente es muy poco lo que se puede hacer. Y lo poco que se puede hacer, hay muy pocos profesionales que hacen un buen manejo de este enfoque médico tradicional. Yo creo que en ese sentido las universidades tienen una gran responsabilidad, tienen una gran tarea de revisar las currículas, de revisar sus planes de estudios y actualizarlos a la realidad que hay actualmente. Es por eso que yo a mis estudiantes siempre les insisto, miren, los problemas donde realmente se están presentando y de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, producto de la violencia que seguimos viviendo, está en las comunidades. No es la gente que va a llegar donde ustedes a buscarles para que le resuelvan ese problema. El psicólogo debe de cambiar esa actitud, una actitud un poco burocratizada, una actitud un poco de escritorio, de creer de que la gente debe de llegar donde ellos, cuando debe eso estar totalmente diferente. Aquí un poco hay que identificarse y comprometerse con la psicología de la liberación que nos planteó Ignacio Martín Baró, que es una psicología social y que lamentablemente hoy en día no se le ha dado continuidad a esa obra tan importante que inició Ignacio Martín Baró. Esa parte es fundamental. Tú has dicho, la realidad de los problemas psicosociales están en la comunidad. Los problemas están con la población. Por eso creo que comparto contigo ese concepto tradicional de tener la gabacha, ¿verdad? Yo creo que el enfoque biomédico que tú has dicho, ¿no? Muchas veces tenemos eso, ¿no? Que mi paciente llega, mi aire acondicionado, que le pongo música tradicional, música clásica, pero el mero complejo, el problema complejo está en las comunidades. Por eso creo que es importante romper paradigmas y ese enfoque. Desde luego, cambiando la currícula, como tú dices, pero también es importante ver el perfil, porque ojo con eso. Muchas veces nos dicen a nosotros, y aquí es un tema que también debemos ser como muy conscientes, de psicología comunitaria,
Entonces, claro, cuando a mí me dan psicología comunitaria y no conozco la realidad y no voy al terreno y tampoco conozco el territorio, es lógico que vuelvo al enfoque tradicional. Entonces, ¿cuál debe ser el perfil del psicólogo comunitario, del docente que da psicología comunitaria? Bueno, es indispensable, es un requisito básico que el docente que asuma esa asignatura de la psicología comunitaria debe de tener el conocimiento básico, el conocimiento necesario sobre la teoría que tiene que ver con la psicología comunitaria, por un lugar. Por otro, respaldado en la experiencia también, porque el conocimiento basado solamente en la teoría y no respaldado por una experiencia práctica es un conocimiento, podríamos decir, improductivo o que poco se puede lograr para abordar desde la comunidad los problemas de salud mental que hay. Por otro lado, también es importante que el docente de psicología comunitaria debe de ser empático con los procesos comunitarios, debe de conocer la realidad de las comunidades, debe de conocer la cultura de las comunidades y debe de, no sé si sería el término adecuado, de saber seducir, de saber enamorar al estudiante para que vaya a las comunidades, porque lamentablemente el sistema mismo ha acomodado al estudiante y ese es producto también del mismo modelo, ¿cómo se llama? Modelo biomédico que se le vende al estudiante de psicología, de que cree que desde un escritorio, desde una oficina con aire acondicionado, todos los problemas de salud mental se van a ventilar. Pero cuando se les plantea que hay que ir a las comunidades, que es donde realmente están los problemas, que es donde realmente hay que pelear con esa realidad, muchos se echan atrás. Entonces es mayor la responsabilidad del psicólogo, principalmente el que se vincula con esta área de la psicología comunitaria, de hacerle conciencia, de inducir, de sensibilizar al estudiante, que realmente para que él conozca otra área importante de la psicología, como es la psicología comunitaria, es que se involucre en sus prácticas académicas, en el abordaje de los problemas de las comunidades. Pero no solamente basta involucrarse en eso por ganar una nota o por cumplir un requisito académico, sino que también es saberse identificar, es asumir un compromiso social con la comunidad. Lo que sí un poco se mueve esta cuestión de los enfoques que se dan dentro de las universidades, la nacional y la privada, y por qué quizás un poco todavía sigue monopolizándose el enfoque biomédico de la psicología, es que yo creo que se está moviendo dentro de la lógica del mercado. Correcto. Más bien responde a eso, ¿verdad? Que realmente a otras lógicas que nos interesan abordar a nosotros desde los sectores desposeídos, desde los sectores que no tienen las posibilidades de atender su salud mental, porque la salud es cara en nuestro país y todavía sigue siendo una injusticia que continúa pesando en este país. Quien realmente tiene una buena salud es aquel que se la paga. Y es que hace poco se celebró el Día Mundial del No Suicidio y, por ejemplo, uno se queda admirado cuando escucha los datos de la ministra de Educación decir que en El Salvador 189 personas de enero a septiembre se han quitado la vida. Y es que están allá en las comunidades. Y cuando tú ves, por ejemplo, cuáles fueron los factores que incidieron a quitarse la vida, uno dice que porque no encontraron trabajo, otros porque les quitaron el trabajo y otros por situaciones amorosas. O sea que también hay un problema de valores, un problema de madurez emocional allá en las comunidades, pero hasta allá no llegamos, nos quedamos aquí nosotros. Ese es el asunto y por eso es que el psicólogo realmente la realidad la ve de una forma tan reducida desde qué sé yo, desde la oficina o desde una forma muy segmentada, cuando realmente los problemas son más grandes, los problemas requieren un mayor esfuerzo, un mayor involucramiento del psicólogo para abordar. Esto que tú me estás diciendo de la tasa de suicidios, cómo se está incrementando, también yo lo he constatado. Al hablar con algunos líderes comunitarios, por ejemplo aquí en la zona norte de Morazán, en Perquín, precisamente unos líderes religiosos me hacían saber esta preocupación, ¿verdad? De que hay muchos jóvenes que últimamente se han estado suicidando, se han estado quitando la vida y volvemos a lo mismo, porque incluso hasta la gente, nosotros mismos les hemos vendido la idea que los problemas de salud mental es el psicólogo que los va a resolver.
siempre volvemos a caer en la cultura que nos genera de pasividad, de dependencia, el modelo biomédico de afrontar la psicología, de ver la psicología. Y en ese sentido, aquí lo que se debe de hacer es un esfuerzo conjunto, donde no solamente el psicólogo se involucre, que no solamente el psicólogo busque las soluciones para estos problemas que están aquejando hoy en día y que está afectando más a la juventud, como es la tasa de suicidio, sino que también a los líderes hay que capacitarlos, hay que orientarlos, hay que enseñarles nuevas metodologías de cómo abordar la salud mental desde la comunidad y con la comunidad, pero que no lo vean desde la perspectiva que es el psicólogo que lo va a hacer todo. Hay que romper esos esquemas tradicionales. Y yo creo que desde esta famosa reforma que se hizo en Italia, de la desinstitucionalización de la salud mental, es una revolución que todavía no ha llegado acá. Es una revolución que debe de cambiar, debe de transformar la mentalidad del profesional de la psicología, ¿verdad? En el sentido de que no es el único que va a asumir el protagonismo en este problema de la salud mental en el país. Lo debe de ser a la par de las comunidades, lo debe de hacer a partir del involucramiento también de los líderes, que ellos se empoderen, que ellos desarrollen esas capacidades. Porque de lo contrario, muy difícilmente, si seguimos actuando a partir de esos esquemas tradicionales de abordar de los problemas de la salud mental, muy poco podemos hacer al respecto. Tomo ese dato que tú has dicho del municipio de Perquín. Ayer estuvimos, la unidad de salud, que es FOSalud, presentó un diagnóstico sobre 189 adultos mayores arriba de 60 años del municipio de Perquín. Casi el 80% de esas personas fueron combatientes del FMLN en el diagnóstico que presentaron. Y fíjate que la mayoría de enfermedades, según el diagnóstico, la mayoría de enfermedades es hipertensión. O sea, encontrás personas que perdieron la parte auditiva por los estallidos de la bomba, pero también hay personas que, dice la doctora, tienen problemas de tipo psicológico. Hay algunos trastornos, la paranoia todavía ellos sienten que les persigue, se despiertan en las noches, no logran conciliar el sueño. Entonces, la pregunta es, ahí deberíamos estar nosotros con esa cantidad de gente trabajando en Rancho Quemado, allá en Perquín, ese tipo de la gente de psicología. Nosotros desde la universidad haremos algunos intentos de trabajar, ¿verdad?, con esas personas, pero debemos hacer esfuerzos más grandes desde la academia y desde el mismo gobierno de la República. Así es, tiene que ser un esfuerzo mancomunado, tiene que ser un esfuerzo conjunto donde los diferentes actores sociales deben de involucrarse en este problema que cada vez más se agrava y que realmente no se ven alternativas que le estén dando una respuesta viable y efectiva a estos problemas de la salud mental. Y lo complicado no solamente la secuela que ha dejado la guerra en mucha gente que participó en el conflicto concluido en el siglo recién pasado, sino que también cómo está afectando, cómo está repercutiendo también en la salud de los miembros que constituyen estos grupos familiares de estos excombatientes, de cómo está repercutiendo también en la misma salud de las comunidades, porque no podemos ver unos problemas de depresión, por ejemplo, no podemos ver un problema de ansiedad simplemente que sea algo que le afecte a la persona. Esto, quieras o no, induce también a generar otro tipo de neurosis en la población que no necesariamente está afectada. Pero este tipo de problemas, lógicamente, que son contaminantes. Generan, quieras o no, también reproducen este mismo esquema de enfermedad mental en el resto de la población. Por eso es importante que desde las universidades, de la academia, como muy bien lo señalas, se debe de hacer esa reflexión, se debe de hacer toda una reestructuración, toda una readecuación del enfoque, del planteamiento que deben de hacer las universidades, del servicio que deben de dar a las comunidades. Se debe realmente de plantear cosas totalmente diferentes, novedosas. Es importante también lanzar la mirada hacia aquellas instituciones que están haciendo algo diferente, algo nuevo con las comunidades, porque también hay que nutrirse de las experiencias de otras instituciones, ¿verdad? Bueno, creo que podemos conversar contigo. Yo siempre he dicho, Liceo Pacheco es un experto, un conocedor, y también tiene la práctica, porque ese es, como tú dijiste, el perfil, la práctica de saber dónde estaba el problema, dónde estuvo ahí, donde estuvo el problema, y ahora está desde la perspectiva de la academia trabajando en la parte de la psicología comunitaria. Agradecerte, ¿verdad?, la presencia en Campus UGB, porque esta es la academia. Queremos también que nuestros amigos y amigas que nos ven
¿verdad?, también conozcan un poco sobre el tema de la psicología comunitaria. Bueno, y gracias a ti y a la universidad por este espacio que me has cedido, y queda la invitación pues tanto para mis colegas, para los docentes y como para los estudiantes, que hagamos un replanteamiento, no solamente metodológico, sino que ideológico, porque la psicología también tiene que ver con la ideología, con nuestra forma de pensar. Hay que cambiar esos paradigmas, hay que dar el salto verdaderamente cualitativo para hacer clic con los problemas de la salud mental en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti. Así es que nosotros siempre son espacios importantes de conectividad con nuestras televidentes, con nuestros alumnos y alumnas en todo el país. Vamos a una pausa y ya regresamos en Campus UGB, porque recuerde que nosotros somos líderes en gestión del conocimiento. Mi universidad está en San Miguel y Usulután, formando los mejores profesionales de toda la zona oriental. Con sus facultades, Ciencia y Tecnología, Ciencias Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Empresariales, Ciencias y Humanidades, con carreras diversas para vocaciones diversas. En Arte, Cultura y Deporte, somos los más destacados a nivel nacional e internacional. Aquí está mi futuro. Sé dónde estoy, sé quién soy. Soy UGB, líder en gestión del conocimiento. El reportaje de esta semana es un reportaje muy interesante. En los últimos días se ha estado hablando mucho del Estado de Derecho, y desde la academia y desde la universidad, y en especial desde la Facultad de Derecho, hoy vamos a tener un reportaje especial sobre el Estado de Derecho. Para ello van a estar con nosotros los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la República, acá conversando con nuestros estudiantes sobre las últimas resoluciones tomadas en la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es? Si hay choque o no existe choque con la Sala de lo Contencioso Administrativo. Eso lo veremos ahora en nuestro reportaje especial de Campus UGB. Vamos a una pausa y ya regresamos, porque recuerde que nosotros somos líderes en gestión del conocimiento. De tutor. Procederé a dar lectura a las pretensiones de las partes. En primer lugar, la señora Esther González, viuda de Hernández, en su carácter de abuela de la niña Blanca Emilia Hernández, comparece como interesada, manifestando un interés actual para que se le declare como tutora legítima de su nieta ante el fallecimiento de su hija Blanca Hernández González por los siguientes hechos. Este grupo familiar es fruto del matrimonio con el señor Julio Antonio Hernández, quien falleció hace 11 años, y desde entonces la demandante ha sido madre y jefa de hogar, siendo responsable de la manutención y educación de todos sus hijos. En 2006, Blanca Hernández González se escapó del INA, ubicado en la colonia Los Amates, y ya no regresó a casa de la señora madre. A raíz de esta situación, la familia la buscó afanosamente por varios lugares y finalmente la encontraron en la casa de una clica de una pandilla en esta ciudad. Al hablar con ella, esta le indicó a su madre y a su hermano Jorge que la dejaran de buscar, al decirles que era la última vez que les permitía llegar hasta ahí y que no fuera. La señora Emilia Gutiérrez Sandoval había perdido a su joven Blanca Hernández González como una forma de reponer al hijo que había perdido, y por haber tenido la señora Gutiérrez Sandoval relación con las pandillas de la zona. El 25 de febrero de 2008, la familia de la señora Esther González, viuda de Hernández, al tener conocimiento del nuevo domicilio de Blanca, decidieron visitarla y esperaban que regresara a la casa materna. Pero se llevaron la sorpresa al preguntarle a la señora Emilia, les indica que no sabe. A partir del mes de febrero de 2008,
tanto la madre como los hermanos de Blanca estuvieron llegando donde una vecina de Emilia Gutiérrez Sandoval, llamada Ana Silva, quien vive en la casa número 15, a 3 cuadras de donde vive la señora Emilia. Y en ese lugar le dejaban pequeñas ayudas a la joven Blanca Hernández González y para su menor hija, consistente en ropa, comida y dinero. La vecina les informaba que veía bien desmejorada a la joven Blanca, pero desconocía su enfermedad, que en varias ocasiones, cuando la señora Esther González, viuda de Hernández, con derechos exclusivos sobre Blanca Emilia como si fuera su nieta, por lo que también ha solicitado que se le nombre tutora de la misma, a efecto de cuidarla como lo ha venido haciendo desde su nacimiento. Que para los efectos de las personas llamadas a tutela legítima, conforme al artículo 287 del Código de Familia, los demás parientes de la niña son 3 tíos maternos: Roberto, Jorge y Rigoberto, todos ellos mayores de edad. Sin embargo, Rigoberto tiene discapacidad mental que le impide ser nombrado en el cargo, y los otros 2 tíos aún se encuentran estudiando y viven en el lugar con la señora Esther González, viuda de Hernández. No obstante, ambos trabajan para sostenerse. No están en la capacidad económica de hacerse responsables de la niña. Tanto por la parte que lo importó como por la parte contraria, ¿verdad? En primer lugar, de acuerdo a la ley, tienen que ser juramentados, ¿verdad? Entonces van a levantar su mano derecha. Y bajo juramento, juran decir la verdad lo que fueran preguntados. Bien, pueden bajar. Esto significa que a partir de este momento tienen que... Esa contestación no en, digamos, en gestos o ademanes, sino en palabras. También es importante que entiendan que frente a una pregunta, ustedes tienen que, si escuchan la palabra objeción, no tienen que contestarla hasta que yo les autorice si ustedes pueden contestar o no. ¿Están entendidos? Al desarrollo de la audiencia, en primer lugar, pues le damos la palabra al apoderado o apoderada de la parte demandante para que interrogue a su testigo. En primer lugar, en nombre de mis colegas Belarmino, Sidney, Rodolfo, y en el mío propio, como magistrado de la Sala de lo Constitucional, quiero expresar nuestro agradecimiento por el honor que nos han permitido la Universidad Gerardo Barrios, el señor rector, la colega decano de Derecho, por habernos invitado a este evento en el marco de sobre el rol de la Sala Constitucional y de los tribunales constitucionales en la defensa del Estado constitucional de derecho. Este tema, por supuesto, que da lugar a una amplia discusión y puede ser abordado desde distintos tópicos que sustenta el Estado de Derecho. En primer lugar, me quiero referir a la competencia de la Sala. Y el trabajo jurisdiccional de la Sala para desarrollar en 3 tipos de procesos. Integrada por 5 magistrados, dentro del cual, según la Constitución, iba a estar integrada por el presidente de la Corte Suprema, que a su vez es presidente de la Sala Constitucional. El mandato constitucional de la Sala se circunscribe básicamente a la defensa de la Constitución y a la defensa de los derechos fundamentales de los procesos de inconstitucionalidad. No fue sino hace algunos años atrás, en la composición anterior de la Sala Constitucional, que se dio un paso cualitativo
en la interpretación de la competencia de la sala para ejercer este control concentrado. Ya no solo se ejerció este control respecto a la de contenido y todo el control obligatorio podrá ser la aplicación de cualquier ciudadano. La certificación oficial activa es exclusiva para cualquier ciudadano. Ni siquiera es un asunto solo de abogados, sino que las universidades, las iglesias, los sindicatos, las gremiales, no sean letra muerta. Quiero referirme en 15 minutos a dos temas que tienen que ver con el diseño constitucional y el funcionamiento de la sala de lo constitucional, porque a veces cuando se ve el funcionamiento de la sala y pretendemos en esta integración, hemos pretendido que la sala despliegue todo su potencial, que estamos convencidos que no lo había desarrollado en los años anteriores, se producen lo que a veces se denominan conflictos de poderes, que no lo son, y pretendo explicar en los siguientes minutos por qué no podemos hablar de conflicto de poderes, y se produce justicia y con la Corte Plena. En este momento en Latinoamérica hay 6 salas de lo constitucional como tribunales constitucionales especializados insertos dentro de la Corte Suprema de Justicia. Se creó en la Constitución de 1983, que el 20 de diciembre de este año estará cumpliendo 3 décadas, y en la llamada exposición de motivos de la Constitución, el informe único de la Comisión de Estudio, se señala por qué se tomó la decisión de crear una sala dentro de la Corte. Solo había 2 antecedentes. Hubo una sala constitucional también que tuvo una vida de 10 años, 11 años, y luego también desapareció. Pero digo, de las 6 salas existentes en este momento, la nuestra es la más antigua, o dicho en otras palabras, nosotros creamos un modelo que es intermedio entre aquel totalmente difuso como el de Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Panamá, en que la misma Corte Suprema, cuando le llegan temas donde se invoca la Constitución, se convierte en un tribunal constitucional, y así sigue funcionando, como digo, en estos países, intermedio entre esa posición y aquellos países que han seguido en América Latina el modelo keynesiano. Una corte o tribunal constitucional fue de ley lata. En el propio texto de la ley de procedimientos aparece por lo menos reconocido un caso en que la sala de lo constitucional puede conocer contra resoluciones emitidas por una sala hermana, entre comillas, de la Corte Suprema de Justicia, que es la sala de lo constitucional. Acá, queridos alumnos, compañeros, como es muy corto el tiempo que nos corresponde hablar sobre el rol del juez constitucional en el Estado de Derecho, quiero centrarme en un tema que es vital para el ejercicio correcto de ese rol constitucional, y es el tema de la interpretación de las normas. Hemos escuchado muchas veces, incluso hasta abogados, decir que la Constitución no se interpreta, sino que la obligación de los jueces constitucionales es simple y llanamente aplicar la Constitución. Ojalá que quienes hayan escuchado a estos abogados que públicamente hacen tales afirmaciones terminen no creyéndolos, porque en realidad la función natural de todo juez es la interpretación de las normas. También acabamos de resolver hace menos de 15 días de que no es inconstitucional votar por banderas en las elecciones presidenciales. Los reclamos eran 2. Uno, decía que votar por bandera, no permitía el ejercicio del voto libre que la Sala de lo Constitucional radicales. Cuando se
trata de participación en elecciones presidenciales, no hay diferentes candidatos. Campus UGB, espacio patrocinado por la Universidad Gerardo Barrios. Somos líderes en gestión del conocimiento.